Mis queridos amigos y hermanos, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde San Diego les habla Mario Hernández. Vamos a continuar el estudio que habíamos iniciado sobre el libro de Daniel. Habíamos estudiado buena parte del capítulo 7, pero nos quedaron unos cuantos versículos por estudiar la vez pasada. Puesto que estamos un poco limitados en el tiempo, por razones económicas tratamos de poner 2 sermones en cada una de las cintas que enviamos, en lugar de uno solo. O creo que son 4, no sé, pero entonces hay que reducir la longitud de los sermones. Tal vez eso les ayude a ustedes a entender la razón por la cual son ahora un poco más cortos, porque nos ahorramos como unos cuantos miles de dólares al año en los envíos que se hacen a muchos lugares del mundo, si los hacemos un poco más cortos y podemos poner más sermones en cada cinta de las que se envía. Pero entre tanto haremos todo lo que podamos con los medios que Dios nos da y vamos a continuar. Entonces los invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 7 del libro de Daniel, y habíamos dejado el estudio, aquí habíamos estudiado algo sobre el pequeño cuerno, pero quería que continuáramos en el versículo 21 del capítulo 7 del del libro de Daniel. Capítulo 7, versículo 21 dice... Capítulo 7, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, efectivamente se está refiriendo al cuerno, al poder que va a surgir aquí ya vimos que este capítulo 7 de Daniel está íntimamente relacionado con el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, y vemos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis descripciones muy semejantes a las que vemos aquí. Dice en el versículo 4 del capítulo 13 del libro del Apocalipsis, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, tengan esto bien presente. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí está exactamente la misma cita de Daniel, la está utilizando Juan en el capítulo 13, versículo 7 del libro del Apocalipsis. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien, o sea que estamos viendo aquí los paralelos. Y sigamos leyendo entonces. Dice, en el versículo 21 leímos: y veía yo de Daniel 7 otra vez, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea que esto está íntimamente ligado con lo último que va a ocurrir al fin de esta era. O sea que está haciendo guerra contra los santos y los vence hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea que estamos viendo que esto tiene que ver con el fin de esta era. ¿Cuándo se da el juicio a los santos del Altísimo? Dejemos que Juan nos lo complete en el capítulo 20, versículo 4 del libro del Apocalipsis. Ahí está claramente explicado. A partir del versículo 1 del capítulo 20 de Apocalipsis vemos cómo se completa aquí el cuadro, nos lo completa Juan. Dice, capítulo 20, versículo 1 del libro del Apocalipsis: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que este es el que le daba el poder a ese pequeño cuerno y a la bestia, porque leemos en el capítulo 13, del capítulo 13 de Apocalipsis, y versículo 2, capítulo 13, versículo 2, y dice: y la bestia que vi, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el dragón, el versículo 9 del capítulo 12 nos dice que es Satanás el diablo. Aquí vemos que Satanás el diablo entonces es quitado de en medio. También esa otra bestia que surge en el capítulo 13,
capítulo 13 dice, en el versículo 11 del libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11, les estoy dando información, contando con el hecho de que ya ustedes deben tener información sobre esto, pero esto lo aclararemos aún más en el futuro. Pero vean ustedes cómo Satanás está directamente dándole el poder al poder político del Imperio Romano, que está a punto de ser restaurado totalmente en Europa. Tengan eso bien presente, porque estos libros, esta profecía que estamos estudiando tiene mucho que ver con el futuro ya inminente, lo que está llevando a cabo paso a paso, que ustedes lo saben muy bien, en la Unión Europea. Y luego también nos habla el versículo 11, después vi otra bestia, Apocalipsis 13, 11, que venía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y sabemos que los cuernos representan poderío político, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea que el diablo está directamente involucrado en la actividad de estos cuernos y de estas bestias. Pero vean ustedes el versículo 4 del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que este pequeño cuerno hace guerra contra los santos y los vence. O sea, se les da la potestad de matarlos. Hasta que dice, y los vencía, volviendo a Daniel 7:21. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino, ya lo vimos, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, los que habían sido vencidos por este cuerno, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, que no habían adorado al cuerno, y entonces se les dio la facultad de juzgar. Y sigamos en el versículo 22 hacia el final, dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ya lo vimos cumplido en Apocalipsis 24. Versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto lo hemos explicado ya, creo que suficientemente, en los estudios pasados que hemos hecho sobre la serie de imperios que surgieron después del imperio babilónico. Veamos ahora el versículo 24, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, ¿por qué será diferente de los primeros? Porque será un poderío religioso. Y estudiamos la vez pasada que esos 10 cuernos representan las 10 restauraciones que habrían de surgir del Imperio Romano después de su caída en el año 476, cuando recibió la herida mortal, pero fue sanada. Recuerden eso. El último emperador romano murió en el año 476. Rómulo Augustulo fue depuesto y asesinado por los érulos que conquistaron a Italia. Y luego se levantaron los 3 primeros de los 10 cuernos después de la caída del Imperio Romano, ya lo vimos, fueron los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que fueron derribados por influencia del pequeño cuerno que se levantó después de ellos. Y después de esos 3 cuernos que fueron arrancados por no ser de la misma fe, digámoslo así, de la religión establecida oficialmente desde el año 325, que era trinitaria. Entonces, por no ser ellos, estos 3 reyes que vinieron primeros, no eran de la misma, no confesaban las mismas creencias, los mismos dogmas. Entonces fueron depuestos, fueron arrancados, y quedan aún 7, que vamos a ver después. Ustedes creo que saben que sus 7 representan las 7 últimas restauraciones del Imperio Romano, que lo hemos estudiado, y ustedes creo que saben esto, pero lo vamos a estudiar más en detalle
a medida que avancemos en estos estudios. Esos 7 últimos cuernos que quedaban, saben ustedes que fue la restauración imperial de Justiniano en el año 554, después la restauración imperial del Imperio Romano de Carlomagno en el año 800, que fue coronado por el Papa en la noche de Navidad del año 800, después la dinastía de los Otones, con Otón I el Grande, que se inició en la Edad Media, luego la dinastía de los Habsburgo, luego Napoleón Bonaparte, que vino a restaurar el Imperio Romano después de que habían ya decaído la dinastía de los Habsburgo, restauró el Imperio Romano Napoleón Bonaparte, y luego su caída en el año 1814 cuando abdicó, y luego la bestia se fue y desapareció y volvió a surgir con la unificación de Italia, y luego con el eje que se formó entre Mussolini y Hitler. Fue la 6ª restauración, y aún queda la 7ª, que ya se está forjando y fraguando en Europa, y eso los puedo yo hablar a usted en lenguaje claro, y se está llevando a cabo eso, y va a surgir de repente y va a asombrar al mundo entero. Y ahí se completan los 10 cuernos de esta bestia entonces, sabemos que ese pequeño cuerno ha influido en todos los otros cuernos, y va a influir hasta en el último de los 7 que quedan después de que los 3 primeros fueron arrancados. Capítulo 25, y hablará palabras contra versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea que estamos hablando aquí de los tiempos y la ley. Sabemos que el único mandamiento de la ley de Dios que tiene que ver directamente con el tiempo es el del sábado, y sabemos que este pequeño cuerno precisamente cambió el día del sábado y lo reemplazó por el día del domingo, y aquí se cumple. Dice también en otras versiones, pensará en cambiar las fiestas y la ley. Y ciertamente las fiestas que nosotros celebramos, las fiestas de Dios, sabemos que el cristianismo tradicional no las guarda. Fueron cambiadas esas fiestas, y fue cambiado el día que Dios había establecido. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, dice el versículo 26, y no es el juez, sino la corte o el tribunal. O sea, los que recibieron facultad de juzgar se van a sentar. En otras versiones traen una mejor versión de aquí no es tanto el juez, aunque sí es el juez el que se va a sentar, es Jesucristo, pero con él se van a sentar los que recibieron facultad de juzgar, volviendo otra vez, recuerde lo que leímos en Apocalipsis 24, o sea que en otras versiones dice se sentará la corte, o sea Jesucristo con los que recibieron facultad de juzgar, o sea con los que serán reyes y sacerdotes, o sea que estamos hablando aquí en que se pensará en cambiar los tiempos y la ley, y una vez más será decretado como día oficial para todo el imperio y los países que estén bajo todas las lenguas, naciones, tribus y lenguas que estén bajo el dominio de este imperio que va a surgir. Ya ustedes saben que el día domingo fue declarado como día oficial de descanso en la Unión Europea. En el mes de diciembre de 1996 fue ratificado el día domingo como día oficial de descanso para todos los miembros de la Unión Europea. Mis queridos amigos, estamos una vez más viendo cómo se va a instaurar esto otra vez por ley a nivel mundial, sobre todo los países que vayan a tener comercio y que van a tener algo que ver con este gran imperio que está a punto de surgir en el horizonte del mundo. Mis queridos amigos y hermanos, estamos viendo aquí lo que va a ser el cumplimiento asombroso de lo que está escrito aquí, y que está más corroborado todavía en el libro del Apocalipsis, que con la ayuda de Dios tendremos el tiempo de estudiar también. Y serán entregados en la mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí? A los santos del Altísimo. Pero dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sean destruidos y arruinados hasta el fin. O sea que estamos viendo que este tiempos y la mitad de un tiempo se refiere a los 3 últimos años y medio, los 3 años y medio de la gran tribulación, porque en el marco del tiempo que Daniel nos está dando aquí, tiene que ver inmediatamente después, cuando Satanás es quitado de en medio y se sientan sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar, según está escrito en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4.
Entonces estos tiempos y la mitad de un tiempo se refiere a los 3 años y medio en que va a durar la gran tribulación. Ahora sabemos que no todos los santos del Altísimo van a ser entregados en las manos de este poder religioso y político, sino una parte de ellos, y lo hemos explicado claramente en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Mis queridos amigos y hermanos, si quieren ir allá, por favor, leámoslo. En el capítulo... o sea que vamos a ver que este tiempos y la mitad de un tiempo corresponde a lo que está escrito en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, cuando Satanás es lanzado a la tierra, cuando trata de tomarse el trono de Dios para impedir que Jesucristo regrese y se siente como juez y lo quite de en medio, para tratar de impedir el plan de Dios que se cumpla. Una nueva batalla se va a llevar a cabo en los cielos, que la describe muy claramente el apóstol Juan aquí, en el capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo, va a tratar de impedir que Jesucristo regrese a la tierra, va a tratar de tomarse el trono del universo, pero será lanzado a la tierra. Ahora, ¿qué ocurre? Recuerden ustedes. Dice... en el versículo 11 dice, donde dice, en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, cuando es lanzado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuál es ese poco tiempo? Los 3 años y medio que Dios le va a permitir de la última persecución que se va a llevar a cabo. Ese es el poco tiempo que le queda. Sabe que le quedan tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está, mis queridos hermanos. ¿Y cómo lo sabemos? Aquí lo vamos a ver corroborado. Ahora, una vez que es lanzado, en el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, la Israel, la mujer que había dado a luz al hijo varón, tal como está descrita en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, dice... Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, dejemos que la Biblia se interprete a sí misma y no dejemos que nuestra propia imaginación nos dicte lo que queramos entender. Eso está explicado en Génesis 37:9, que fue uno de los sueños de José. Génesis 37:9, ahí está explicado ese simbolismo. Génesis 37:9, versículo 9 del capítulo 37 del Génesis, repito, soñó aún otro sueño, José, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Estamos viendo los mismos elementos del simbolismo que está en Apocalipsis 12. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, y saben que eso se cumplió. Ellos cuando Moisés fue vendido a Egipto y luego llegó a ser el principal en Egipto después de Faraón, sus hermanos se postraron ante él a pedirle misericordia. En todo caso, sabemos que eso representaba la Israel del Antiguo Testamento, ahora la Israel o del Antiguo Pacto. La Israel del Nuevo Pacto es el Israel de Dios, el Israel de Dios. O sea que entendamos bien esto, mis queridos hermanos. Y dice, persiguió a la mujer. Entonces, ¿a quién? A la Israel, que es la iglesia. La iglesia es la Israel del Nuevo Testamento, mis queridos amigos y hermanos, el Israel espiritual, el Israel de Dios. O sea que esa es la mujer, según la misma Biblia nos lo explica. Entonces dice, versículo 13 del capítulo 12 de Apocalipsis, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, Jesucristo nació de la nación de Israel. Versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que en el mismo periodo de tiempo que esta mujer va a ser protegida, es el mismo periodo de tiempo en que el resto de los hijos va a ser perseguido, y corresponde entonces a lo que está aquí en Daniel 7:25, dice en la segunda parte del versículo, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, e inmediatamente después viene el reino de Dios, porque dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, dice el versículo 26, porque según el contexto
contexto vemos claramente que se trata de la última persecución que va a venir sobre la iglesia. Y luego dice en el versículo 15, volviendo a Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí está claramente escrito, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que eso es lo que caracteriza a el resto de la descendencia de la iglesia. Esos son los que van a ser entregados en las manos del pequeño cuerno, que habla como dragón, y a quien el dragón le da el poder, que es el que va a perseguir a la iglesia. Y sabemos que a esto mismo se refiere también en Apocalipsis 3, donde dice, Apocalipsis 3, versículo 10, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea que lo que quiere decir es cuanto has perseverado en mi palabra. O sea, los que han sido fieles a lo que está escrito en la palabra de Dios, sin comprometer la verdad de Dios, porque han perseverado en la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que se está refiriendo aquí a esa mujer que le son dadas las alas de la gran águila. Ahora, muchos se imaginan que van a ir en alas de avión. Ahora, en el simbolismo bíblico, eso no necesariamente es lo que significa, porque ustedes recuerdan que en el capítulo 19 del libro del Éxodo, Dios dice que los trajo sobre alas de águila y se vinieron fue a pie. O sea que es mejor seguir lo que la Biblia dice y tratar de entender que lo que quiere decir es que salieron con premura, porque salieron con premura de Egipto, tanto que no tuvieron tiempo para que hacerse pan, y se llevaron el pan sin levadura. A eso se refiere entonces esa premura. Pero vean ustedes el versículo 4 del capítulo 19 del Éxodo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea que, literalmente, así como los egipcios vinieron a perseguir a Israel, y Dios los salvó por medio del Mar Rojo, es muy parecido a lo que Dios va a hacer al final de los tiempos también, cuando los que están viviendo fuera del pecado salen del mundo y Dios los lleva al desierto y los libra entonces de la persecución del diablo. Esos paralelos los hemos estudiado en el pasado y creo que ustedes los saben, mis queridos amigos y hermanos. Ahora, esos 3 años y medio también se refieren a los 42 meses en los cuales va a ser pisoteada Jerusalén. Veamos el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? El templo de Dios es la iglesia. Veanlo ustedes en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6. Veamos que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos y hermanos. No vamos a basarnos en nuestra propia imaginación. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, dice, por lo cual, versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La misma Biblia nos lo está diciendo, y en la primera epístola a los Corintios también nos dice lo mismo. Capítulo 6 de la primera epístola a los Corintios, ¿qué dice? Versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera. Luego que dice, aquí está donde dice que vosotros sois el templo de Dios. El capítulo 6, creo que es el capítulo 3, veamos así. Sí. Capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en la epístola a los Efesios también dice lo mismo. Dejemos que la misma Biblia lo confirme. La misma Biblia nos lo dice, mis queridos amigos y hermanos, que nosotros somos el templo de Dios. En el versículo 20 del capítulo 2 de la
epístola a los Efesios dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Creo que 2 o 3 testigos bastan para probar lo que la misma Biblia nos está diciendo aquí. Volvamos al capítulo 11 y vamos a qué se refiere. Este versículo aquí se está refiriendo a la iglesia. Entonces me fue dada una caña de medir, dice aquí el apóstol Juan, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, ¿qué significa eso de medir? Levántate y mide la iglesia. Está hablando desde la iglesia, y el altar y los que adoran en él. El altar, ¿quiénes son? Son los ministros del altar, son los que sirven, son los ministros, son los que sirven el alimento al pueblo de Dios. Veanlo ustedes explicado claramente en la epístola a los Hebreos. Dejemos que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos. Capítulo 13 de la epístola a los Hebreos. Capítulo 13. Versículo 9 de la epístola a los Hebreos, veamos esto y dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. O sea que las doctrinas son viandas. O sea, el altar era donde se servía, donde estaba la carne, y los que sirven el altar son los que sirven la comida al pueblo, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Versículo 10, tenemos un altar. Está hablando de doctrinas, está hablando de un altar. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. O sea que estamos hablando aquí de los que sirven el alimento al pueblo. El templo es la iglesia de Dios, y los que sirven entonces son los ministros. Veámoslo en el capítulo aclarado por Jesucristo mismo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Dice, versículo 45, Mateo 24, 45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Cuál es la casa de Dios? Primera Timoteo 3, la casa de Dios es el templo del Dios viviente. La misma Biblia se interpreta, hermanos míos. No dejemos que la Biblia, nuestra propia imaginación, nos dicte lo que queramos. Que dice, versículo 14 de la primera epístola a Timoteo 3:14, primera Timoteo 3:14, que dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Versículo 15, primera Timoteo 3:15, primera Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que vemos que la casa de Dios es el templo de Dios. La casa es la iglesia, y ya vimos que la iglesia es el templo y el templo es la casa, o sea que estamos hablando de lo mismo. Pues vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 45, dejando que la misma Biblia nos vaya instruyendo paso a paso, mis queridos amigos y hermanos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, o sea, sobre su iglesia, o sea, sobre su templo? ¿Para qué? Para servir el altar, para servir las doctrinas. ¿Qué son las doctrinas? Son las enseñanzas, para que les dé el alimento a su tiempo, a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, lo que en tanto nos dijeron en aquella iglesia que se apartó de la verdad, y comenzaré a golpear a sus consiervos, ¿acaso no lo hicieron? Y aún a comer y a beber con los borrachos, con los que están embriagados con las doctrinas de la iglesia falsa, de la cual beben los que están todos embriagados de sus doctrinas, y empezaron a comer y a beberse esas doctrinas, a comer viandas y a comer con los borrachos, los que están embriagados con la falsedad de lo que enseña el mundo por el engaño de Satanás. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ese será el lloro y el crujir de dientes. O sea que estamos hablando aquí, volviendo al capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Yo creo que es importante hacer estas aclaraciones, mis queridos hermanos, porque son de palpitante actualidad. Capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea que estamos hablando aquí de la iglesia de Dios y de los ministros, los que sirven en el altar, como ya lo vimos claramente explicado en la epístola a los Hebreos y en Mateo 24. Ahora, ¿qué significa medir? Dejemos que la misma Biblia se interprete a sí misma, mis queridos amigos y hermanos. Vean ustedes el profeta Habacuc. El profeta Habacuc, capítulo 3. Y dejemos que la Biblia misma nos enseñe lo que Dios nos está queriendo enseñar aquí con esta palabra, medir. Habacuc. Vamos a ver si lo encontramos.
Habacuc, capítulo 3. Está entre Nahum y Sofonías. Habacuc capítulo 3, versículo 6. Se levantó y midió la tierra. Ahora dice, está hablando de Dios, de Jesucristo a su regreso. Jesucristo a su regreso va a medir la tierra. Ahora, ¿qué significa medir? Dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes, o sea, a las naciones. O sea que Él las hizo temblar. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. O sea, en el versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Está hablando del retorno de Jesucristo. Allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. O sea, estamos hablando de la corrección que Jesucristo va a llevar a cabo en el mundo a su regreso. El medir la tierra con la vara de hierro que Jesucristo va a regresar, quiere decir, va a corregir. Esa es la caña de medir. Medir para que den la medida de lo que Dios quiere, de su ley. O sea que aquí la Biblia nos está enseñando que es corrección. Midió la tierra, hizo temblar a las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados. O sea que estamos hablando aquí de corrección, mis queridos amigos y hermanos, según la misma Biblia nos enseña. Corrección de la iglesia, corrección del templo de Dios. O sea que más vale que estemos atentos y estemos en continuo espíritu y actitud de arrepentimiento, porque este es tiempo en que Dios pronto va a corregir a la iglesia en forma muy severa. Levántate y mide el templo de Dios. Ahora, Dios va a corregir a las naciones cuando regrese, a las naciones del mundo. Pero, ¿qué dice el apóstol Pedro? Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Es la iglesia de Dios. ¿Y cuál es la iglesia de Dios? Es el templo de Dios. Creo que está claramente explicado, mis queridos amigos y hermanos, a qué se está refiriendo aquí la Escritura. Vean ustedes la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es el juicio? Es medir la casa de Dios, medir la iglesia. Dios ahora nos está juzgando a nosotros y después va a juzgar al mundo. Entendamos bien esto. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea que volvamos a Apocalipsis capítulo 11 y estamos estableciendo cada uno de estos conceptos sobre la autoridad de la palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos. Dice, volviendo otra vez, entonces me fue dada una caña de medir semejante a una vara de medir. Y vean ustedes que es muy parecida a esta vara al capítulo 3, lo que dice el capítulo 2, versículo 26 del libro del Apocalipsis: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Exactamente el mismo contexto del cual nos habla Habacuc 3:6, y es lo que Dios va a hacer con la iglesia, la va a corregir, la va a medir. Y luego, ¿qué dice? O sea que va a medir la iglesia y va a medir a los ministros, a nosotros, y más vale que tengamos cuidado porque desde ahora Dios nos está midiendo. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Tal como lo vimos, Jesucristo va a juzgar a los gentiles después de que juzgue a la iglesia. Después de los 3 años y medio de gran tribulación, regresa Jesucristo y va a medir a las naciones del mundo entero, y se va a valer de la misma iglesia, les va a dar el poder de juzgar, como ya lo vimos en capítulo 2, versículo 26, les dará la vara de hierro a los que perseveran hasta el fin. Entonces ellos recibirán poder de juzgar. Pero ¿qué dice? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ahí está claro el contexto, hermanos míos. Se refiere que Dios ahora no está juzgando a las naciones del mundo, sino que va a juzgar primero a la iglesia, la está midiendo, el templo de Dios, para que esté bien dispuesto para recibir a Jesucristo a su regreso. Lo dice, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. O sea que a los gentiles se les dará que puedan estar en Jerusalén y hollar la ciudad y profanar los sacrificios que van a ser comenzados ahí durante 42 meses, 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo. Exactamente corresponde a esto, y corresponde también al tiempo de predicación de los 2 testigos, donde dice, versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea que todas estas cantidades corresponden a lo mismo, y es también el tiempo de los gentiles que se menciona en Lucas capítulo 21, mis queridos amigos y hermanos.
Mis queridos amigos y hermanos, veamos esto corroborado aquí por la misma Biblia, cómo Jesucristo se refiere a ese tiempo que está escrito ahí en Apocalipsis, en Lucas capítulo 21, dice, Lucas capítulo 21, donde dice, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya vimos que son escritos en capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Cuáles los tiempos de los gentiles? Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Todas estas cifras corresponden entonces, era una aplicación o una explicación de lo que estábamos estudiando en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que únicamente cuando Jesucristo regrese y empiece a lanzar las plagas, que son la séptima trompeta, después de la séptima trompeta marca el retorno de Jesucristo, la resurrección de los santos y las 7 últimas plagas. Entonces cuando Dios empieza a aplicar sus juicios sobre este organismo que persiguió a los santos. Y eso lo podemos estudiar en el libro del Apocalipsis, donde está claramente explicado paso a paso. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea que ya vimos a qué equivale este periodo. Espero haberlo explicado suficientemente basado en la autoridad de la palabra de Dios. Veamos el versículo 26 del capítulo 7 de Daniel. Daniel 7:26. Pero se sentará el juez, ya como les dije, es la corte, o sea, los que recibieron facultad de juzgar, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y eso está claramente descrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Veamos cómo aquí se va cumpliendo todo esto. En el capítulo 19, versículo 19 del libro del Apocalipsis dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está claramente escrito lo que dice aquí. Versículo, volviendo a Daniel 7:26, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ya lo vimos en Apocalipsis 19, cuando se cumplirá eso. Nos completa el cuadro el apóstol Juan. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Está claramente dicho en el capítulo 20 del Apocalipsis, dice, volviendo allí, al versículo 4:24, hacia el final dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esas son las últimas palabras del versículo 4, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice, y los dominios le servirán y obedecerán. Versículo 28, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Así hemos llegado al final del capítulo 7 del libro de Daniel, y vemos cómo es de palpitante actualidad, mis queridos amigos y hermanos, y es importante tener todos estos conceptos claros en nuestra mente. Empecemos el capítulo 8 del libro de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Ahora, ¿cuál fue el año tercero del reinado del rey Belsasar? El capítulo 7 empieza en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Ahora, según los eruditos y los estudios que se han hecho en la iglesia a lo largo de los años, se ha establecido que el primer año de Belsasar fue el año 553 antes de Cristo, y el año tercero, pues naturalmente será el año 550 antes de Cristo. Ahora,
No vamos a basar toda nuestra fe en estas fechas, pero es bueno tener esas indicaciones para darnos una idea de en qué periodo, y la Biblia por alguna razón nos dice el año, nos dice en qué tiempo recibió Daniel la revelación. O sea que estamos hablando aquí del año 550 antes de Cristo, o sea, esto fue antes de la caída de Babilonia, que cayó en el año 539. Tengan estas fechas para que se vayan familiarizando con estas cosas, porque yo creo que Dios quiere que tengamos estos conceptos claros en la mente para que no seamos víctimas del engaño y estemos bien fundamentados en cómo se ha cumplido la profecía paso a paso. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, como ya dije, el año 550 antes de Cristo, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquellas que me había aparecido antes, o sea, 3 años después. Versículo 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Sabemos que las tribus y pueblos y reinos estaban bajo el dominio de Babilonia, y Susa era la capital de la provincia de Elam. Más tarde, cuando los reyes, los medos y los persas se tomaron toda la región que antes dominaba Babilonia y mucho más, Susa se convirtió en una de las principales residencias de los reyes, de los medos y de los persas. Luego dice, versículo 2, estaba en Susa, estoy leyendo la segunda línea, que es la capital del reino de la provincia de Elam, y vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Muy bien. Sigamos con el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Recordemos que esto es tiempo futuro para Daniel. Para nosotros esto ya es historia, pero para Daniel es tiempo futuro. Dice que era he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esto? La misma Biblia nos lo da en el mismo capítulo. Vean ustedes el versículo 20, capítulo 8, versículo 20, que nos dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está, explicado en la misma Biblia. O sea que son los reyes de Media y de Persia los que habrían de venir a reemplazar el imperio de Babilonia. Luego, ¿qué dice? Volvamos a leer otra vez. Estamos dejando que la misma Biblia se interprete. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, o sea, los reyes de Media y de Persia. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto ya lo estudiamos después. Ya lo estudiamos antes. Se refiere a que eran los medos y los persas. Ahora, los medos fueron los primeros en afirmar su reino y su poderío, porque contribuyeron, como les expliqué, a la derrota de los asirios y a la toma de la ciudad de Nínive. O sea, ellos se afirmaron primero. Los persas vinieron después, pero los persas llegaron a ser más poderosos que los medos. Sin embargo, juntos mantuvieron un imperio como de 300 años aproximadamente, como del año 500. Se afirmaron antes del año 539, antes de la toma de Babilonia, y permanecieron hasta el 331, cuando fueron derrotados los medos y los persas por Alejandro Magno. O sea que durante más de 200 años fueron capaces de mantener este imperio. Entonces está refiriendo este carnero entonces a los reyes de Media y de Persia, como ya lo vimos, y la historia también lo corrobora. Y el otro creció después. Ya estudiamos que los persas también llegaron después y llegaron a ser más poderosos que los medos. Eso también lo vimos en el simbolismo del oso, en el capítulo 7, versículo 5, y aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. O sea que asimismo, como un cuerno era más alto que el otro, el oso, que era símbolo también, lo estudiamos en el estudio pasado, era símbolo de los medos y los persas. O sea, en la primera visión, que fue el sueño de Nabucodonosor, la parte del vientre y los muslos correspondían, y es interesante que incluye las dos, la parte alta, no las piernas y no los muslos, correspondían a los medos y a los persas.
Ese fue el sueño de Nabucodonosor. Luego en la visión de Daniel 7 corresponde al oso que se alzaba de un hombro o de un costado más que del otro, los medos y los persas. Aquí una vez más Dios nos vuelve a traer el simbolismo de estos imperios con este carnero que tenía dos cuernos y el uno era más alto que el otro. Muy bien, o sea que todos estos detalles Dios nos da aquí para que seamos capaces de corroborarlos en la historia y saber exactamente de qué se nos está hablando. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, o sea, al occidente, al norte y al sur. ¿Por qué? Porque venía del oriente, o sea que al oriente no necesitaba atacar, allá fue donde se afianzó. Pero una vez que se afianzó en el oriente, hirió al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Se está hablando del surgimiento del imperio de los medos y de los persas. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, o sea que venía del occidente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora, ¿cuál es ese macho cabrío? Dejemos que la misma Biblia nos dé la respuesta. Capítulo 8, versículo 21. Capítulo 8, versículo 21. En el mismo capítulo, aquí Dios nos está dando la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, ¿cuál fue el rey de Grecia que invadió todo lo que era el poderío, todo lo que era el territorio de los medos y los persas? Sabemos que fue Alejandro Magno, y ese era el gran cuerno que tenía entre los ojos. Ahora, es muy interesante saber que estos simbolismos son fáciles de entender. Para los que conocen la historia y la arqueología lo pueden corroborar, para los que quieren verificar cada una de las palabras que Dios nos da. El carnero era símbolo, un carnero reclinado era el símbolo en las monedas de los medos y de los persas, y uno de los cuernos era más grande que el otro. O sea que aún en las monedas surgió este simbolismo. Ahora, el macho cabrío, dice aquí, en el versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, o sea que venía del occidente. Ya vemos que el imperio medo-persa surgió en el oriente. El macho cabrío, que es el rey de Grecia, viene del occidente, o sea, Grecia estaba en la región occidental. Ahora, es muy interesante también saber que Egeo, el mar Egeo, que es el mar que está... Ustedes ven en un mapa, eso es muy fácil de ver, el mar Egeo donde queda al norte de Grecia, en la región de Macedonia, significa mar. Egeo viene de la raíz en hebreo, en griego, que significa cabras. O sea que macho cabrío, y que venía de la región del Egeo, es muy fácil de identificar con el rey de Grecia. La misma Biblia nos está diciendo que es el rey de Grecia, y la palabra Egeo, que es la región donde venía de Macedonia, del norte de Grecia, donde venía Alejandro Magno, significa, esa región significa cabras. La región Egeo viene de la palabra cabra. En todo caso, ya vemos entonces que esos símbolos también los corroboran los datos históricos que tenemos al respecto de estos pueblos. O sea que tenía un cuerno notable entre los ojos, que es Alejandro Magno. Ya estudiamos que era un hombre de un gran genio militar, pero que naturalmente Dios permitió que conquistara con la rapidez, por eso dice que no tocaba tierra. Y por eso el símbolo en el capítulo 7 que vimos de Daniel, el símbolo es un leopardo que tenía alas. O sea que es la rapidez del desplazamiento de Alejandro Magno con sus 30 o sus 35.000 hombres, que se desplazó a gran rapidez, y ya hemos visto que en la historia militar no ha habido alguien que haya conquistado tanto territorio en tan poco tiempo como lo hizo Alejandro Magno, que en cuestión de 10 años conquistó todo lo que había desde el mar Adriático hasta la India. O sea que fue absolutamente asombroso. O sea que fue un cuerno notable, tal como está escrito aquí. Como dice en la última parte del versículo 5, tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos, o sea, hacia los medos y los persas. Sabemos que en el año 331, en la batalla de Arbela, dice que había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza.
y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, o sea que derribó el poderío de los medos y de los persas, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Eso se cumplió en el año 331, como les digo, en la batalla de Arbela, cuando a las huestes de Alejandro Magno derrotaron a 30.000 o 35.000 hombres, derrotaron a más de 600.000 que traía el rey Darío, uno de los Daríos de la dinastía de los medos y de los persas, y fue derrotado por Alejandro Magno. Vamos a detenernos aquí, mis queridos amigos y hermanos, y continuaremos la próxima vez en el versículo 8, donde empieza a describir y nos va a dar más detalles, pues este capítulo tiene información muy importante para el tiempo del fin, y con la ayuda de Dios vamos a elucidar y a entender. Les aconsejo que lo estudien de antemano para que tengan sus preguntas en su mente, y luego cuando la estudiemos a ustedes les va a aclarar esto y les va a ser mucho más fácil entenderlo. Los espero entonces la próxima vez para continuar este estudio del libro de Daniel, mis queridos amigos y hermanos, y ha sido un gusto como siempre poderme dirigir a ustedes en esta ocasión.